Descubre 10 beneficios del boxeo que harán que tu corazón lata con fuerza. Los beneficios del boxeo son muy numerosos y todos ellos contribuyen en gran medida a mantener tu mente y tu cuerpo lo más sanos posible. Si estás interesado en saber qué puede hacer exactamente el boxeo por ti y por tu cuerpo, no te pierdas este video y suscríbete. Número 1. Salud cardiovascular. Una de las cosas que hace que el boxeo sea tan bueno para el corazón es que el acto de dar un puñetazo obliga a muchos de tus músculos a contraerse a la vez. Al utilizar tantos músculos a la vez, tu corazón tiene que trabajar más para llevarle sangre y oxígeno, lo que hace que tu corazón trabaje mucho. Además, el entrenamiento para el boxeo también implica una gran cantidad de ejercicios cardiovasculares, ya que los boxeadores suelen hacer cosas como saltar a la cuerda, entrenar en circuito, montar en bicicleta y correr en cintas para aumentar su resistencia, todo lo cual, por supuesto, son fantásticos programas de cardio. Número 2. Huesos y articulaciones fuertes. Una de las cosas que más nos gustan del boxeo es que es un ejercicio extraordinario para fortalecer los huesos. Los ejercicios de fortalecimiento de los huesos son muy importantes porque, a medida que envejeces, tus huesos tienden a debilitarse, lo que aumenta la incidencia de las fracturas de huesos e incluso de enfermedades degenerativas como la osteoporosis. El boxeo es en realidad un ejercicio de carga, y lo es en más de un sentido. En primer lugar, el boxeo te pone de pie, y la naturaleza del boxeo significa que siempre estás rebotando, cargando peso sobre las piernas y las rodillas. Tus huesos trabajan de la misma manera que tus músculos, se hacen más grandes y más fuertes. Cuanto más peso pongas sobre tus huesos y articulaciones, más producirán esos huesos, haciéndolos así más fuertes. Número 3. Músculos más grandes y tonificados. Los boxeadores serios se someten a un gran entrenamiento que incluye el levantamiento de pesas, el entrenamiento de resistencia, las flexiones, las sentadillas, las dominadas y cualquier otra cosa que un boxeador necesite hacer para prepararse para su próximo oponente. Aún mejor es el hecho de que el boxeo implica movimientos muy rápidos que combinan velocidad y fuerza, lo que te proporciona unos músculos realmente tonificados y tensos, a diferencia de los músculos lentos y voluminosos que tienen muchos levantadores de pesas. Número 4. Mejora tu coordinación. Entrenar tu coordinación mano-ojo implica mucho sacrificio porque tienes que ser capaz de rebotar y moverte en una dirección determinada con los pies al tiempo que lanzas golpes a tu oponente. Además, tienes que ser capaz de apuntar tus manos perfectamente para dar ese gran golpe en el punto dulce de tu oponente, algo que requiere mucha coordinación. El entrenamiento de boxeo, como saltar a la cuerda y utilizar un saco de velocidad, también ayuda a entrenar la coordinación mano-ojo y la conexión entre tu cerebro, la parte que te dice que hagas algo, y tus manos y pies, las partes que ejecutan las maniobras que tu cerebro les ha ordenado. Número 5. Control del peso. Una sesión media de entrenamiento o de sparring en el cuadrilátero te permitirá quemar entre 400 y 700 calorías cada hora. Las calorías que quemes variarán en función de si estás en un combate real, simplemente haciendo sparring, golpeando un saco, yendo por el saco de velocidad o haciendo entrenamiento de fuerza o incluso de cardio. El boxeo también te ayuda a quemar grasa, a convertir tus reservas de grasa abdominal en la energía necesaria para entrenar y luchar. Tu metabolismo se mantiene acelerado durante bastante tiempo después de haber terminado el ejercicio, lo que te ayuda a quemar más calorías que nunca. Número 6. Mejora de la confianza. Una cosa muy importante que el boxeo puede hacer por ti es mejorar tu autoestima y tu confianza. Estar más fuerte, más sano, más en forma y tener el aspecto de un boxeador musculoso hará que todo el mundo se sienta mejor. La percepción que tenemos de nosotros mismos y de nuestro aspecto físico tiene un gran impacto en nuestros niveles de autoestima. Número 7. Mejor estabilidad del núcleo. Un tronco y una espalda más fuertes conducen a una mejor postura y a un menor dolor de espalda, ya que los músculos del tronco tienen una mayor capacidad para mantenerte erguido. A medida que tu núcleo se fortalece, tienes una mayor capacidad para equilibrarte y hacer frente a los rápidos movimientos de rotación que conlleva el boxeo. Número 8. Mayor resistencia. Cuando tienes unos músculos más fuertes, puedes golpear con más fuerza durante más tiempo sin cansarte, porque están acostumbrados a la mayor carga de trabajo que les impones. Además, como tu sistema cardiovascular se está fortaleciendo gracias a las distintas formas de entrenamiento, tu corazón y tus pulmones tienen la capacidad de bombear más sangre y oxígeno a tus músculos en un periodo de tiempo limitado. Número 9. Defensa personal.
Las lecciones que aprendemos en el boxeo y la habilidad que nos enseña, la de luchar, es extremadamente valiosa en situaciones de la vida real en las que tu vida puede verse amenazada. Lo cierto es que vivimos en un mundo en el que a la gente le gusta ser violenta, así que las personas como nosotros necesitamos ser capaces de defendernos. Claro, nos entrenamos para boxear con el fin de ponernos en forma y ser competitivos en el ring, tal vez incluso para ganar algo de dinero. Número 10. Alivio del estrés. Esto se debe a que golpear cosas y descargar tu ira en un objeto inanimado como un saco de boxeo o incluso en un oponente en el ring simplemente sienta bien. El ejercicio a niveles elevados produce serotonina y hace que la gente se sienta más feliz y alivia los síntomas de ansiedad, estrés y depresión. Si aún no has probado el boxeo, quizás quieras probarlo, literal y metafóricamente. No olvides suscribirte para recibir más contenido, pues nuestra misión es entretenerte e informarte.